Bueno, pues vamos a continuar con la mecánica de la ventilación. Recordemos que la mecánica trata de explicar justamente todos los procesos físicos que rigen la entrada y salida del aire desde el ambiente hacia nuestros pulmones. ¿Ok? Entonces, estábamos en las propiedades estáticas. Vimos que estas dependen de la cavidad torácica, de la pleura y del pulmón. Mientras que las propiedades dinámicas, que es cuando el flujo de aire, dependen más de la vía respiratoria. Hoy nos vamos a enfocar en el pulmón y las propiedades dinámicas. Muy bien, entonces pues vamos a saltar todo eso que ya lo vimos. Ok, y justamente nos quedamos en esta parte, ¿no? Decimos que los pulmones tienden a colapsar y esto gracias a dos situaciones. Primero, considerar que tenemos la matriz extracelular y esta matriz extracelular está conformada principalmente por dos tipos de fibras, ¿no? Que son las de colágeno y las de elastina. Las fibras de colágeno nos ayudan a que tengamos una estructura firme y que, por lo tanto, no tendamos a colapsar en algún momento. Por ejemplo, es como si fuera un esqueleto, por así decirlo, en el cual los alvéolos pues, van a estar sujetos. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero distenderme de más, en parte el colágeno lo va a evitar, pero también si yo quiero colapsarme de más, el colágeno pues también me va a ayudar, ¿ok? Y hay que tener un adecuado equilibrio entre este componente, ya que en ciertos procesos como la fibrosis puede incrementar el colágeno y por lo tanto evitar que se pueda distender a pesar de tener fibras de elastina. Por otro lado, la elastina, como su nombre lo dice, son como si fueran ligas que nos van a ayudar con la parte de si yo genero un cambio de presión, el pulmón se puede distender porque tenemos esas proteínas que se pueden estirar en pocas palabras, ¿no? Pero ¿cuál es la situación con la elastina? Que una vez que estiramos y soltamos, regresamos a nuestra forma inicial, ¿no? Entonces es como si fuera una liga. En general, el retroceso elástico que nos va a proporcionar la matriz extracelular corresponde a un tercio de toda la fuerza necesaria. Los dos tercios restantes van por algo llamado tensión superficial. ¿Ok? Entonces, veamos más o menos esta relación que tenemos acá en cuanto a patologías. En caso de la matriz extracelular, cuando tenemos un depósito excesivo de colágeno, estamos hablando de una situación de fibrosis pulmonar. La causa más común es la fibrosis pulmonar idiopática, aunque existen otras situaciones que pueden favorecer esta respuesta de fibrosis que por lo general tiende em, a culminar tras un proceso de inflamación crónica en ciertas circunstancias. Por ejemplo, los procesos de fibrosis son comunes en aquellas personas que tengan alguna patología de carácter reumatoide, por ejemplo, la artritis, el lupus, la esclerosis sistémica. Lo que sucede es que este depósito por enfermedad autoinmune empieza a generar que las respuestas inflamatorias empiecen a atacar a esos complejos que se suelen atorar en el pulmón porque es un sitio de gran capilaridad, y lo que sucede es que empieza a resolverse la parte de inflamación y toda inflamación o resuelve como una cicatriz, o en este caso como fibrosis, ¿no? Lo mismo sucede con personas que, por ejemplo, están en contacto con algunos tipos de materiales que por lo general no suelen disolverse, entonces se empiezan a capsular, se empieza a hacer la respuesta inflamatoria y queda, ¿no? Tal es el caso de personas que tienen contacto con el carbón, con algunos vidrios por parte del sílice, del asbesto y todo ese tipo de sustancias. Entonces, mineros, personas que trabajan con madera, personas que trabajan con vidrio, personas que trabajan con plástico y todo, cualquier cosa que ustedes imaginan que pueda generar residuos muy pequeños y que al inhalarlos se puedan acumular,
pues bueno, eso también puede generar una respuesta inflamatoria constante que puede culminar en fibrosis. Bueno, ¿cuál es el problema de esta fibrosis? Aumenta el depósito de colágeno por parte de fibroblastos y lo que va a hacer es que evita que ahora el pulmón se pueda distender adecuadamente. Entonces, ¿cómo va a repercutir esto? Disminuyendo la distensibilidad. Es decir, si antes, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Si antes para lograr 0.5 litros o el volumen corriente de 500 mililitros ocupaba 2.5 centímetros de agua de presión ejercida, pues ahora yo para lograr quizás estos 0.5 litros, vamos a ponerlos por acá, pues yo voy a necesitar una mayor presión y en ese caso, con esta gráfica, pues podríamos hablar, ¿no? Pues ahora voy a necesitar como que de 15 a 20 centímetros de agua para poder lograr el mismo volumen. ¿Y esto qué se traduce? Si necesito una mayor presión, entonces necesito una mayor actividad muscular para justamente poder satisfacer, ¿no? Entonces, la fibrosis disminuye la distensibilidad pulmonar y entonces las alteraciones de la matriz del parénquima pulmonar también entran dentro del grupo de patologías que se llaman patologías restrictivas, donde todas esas patologías, el común denominador es la disminución de la distensibilidad, ¿ok? Eso se traduce a que te va a costar más para poder lograr volúmenes pulmonares adecuados. Es decir, suelen manejar volúmenes pulmonares bajos, ¿ok? Eso en las patologías restrictivas. Por otro lado, vamos a ver qué sucede con el enfisema. En el enfisema lo que sucede es que por alguna respuesta inflamatoria existen ciertas proteasas de metaloproteinasas que degradan a la elastina. Entonces, si yo empiezo a degradar la elastina, ¿qué es lo que sucede? El pulmón sí va a ser distendible, entonces sí se va a distender. El problema es que ya no va a tender a regresar a su forma inicial. Acuérdense que la elastina hacía eso, era como una liga, la soltamos y regresaba. ¿A qué se traduce esto? A una disminución de la distensibilidad, es decir, con un valor mucho más pequeño de presión, yo estoy logrando un volumen corriente de 500 mililitros que normalmente utilizábamos como punto de partida, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de utilizar los 2.5 centímetros de agua, que va de 5 a 7.5, pues en este caso estaría usando, no sé, tal vez menos presión, ¿no? Supongamos que quizás la mitad para esto. Si bien el enfisema incrementa la distensibilidad, tampoco es que sea algo bueno para nuestro organismo, porque, lo vamos a ver más adelante, el enfisema no le pega a las propiedades estáticas, porque incrementa la distensibilidad. Lo esperado es que pues, si está más distensible, te cuesta menos para respirar y entonces, pues, respiras mejor, ¿no? El problema es que el enfisema, que forma parte de una patología que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, repercute más en las propiedades dinámicas. Entonces vamos a retomar el sistema en flujo respiratorio, ¿ok? Entonces, pues para que vean cómo pueden alterar las patologías esa situación. Muy bien. Bueno, pues visto la matriz, vamos ahora con la tensión superficial. La tensión superficial es esa fuerza que se va a generar cuando existe una interfase líquido-aire. Y esa interfase, gracias a las moléculas de agua que van a tratar de juntarse entre ellas mismas y disminuir disminuir en la medida de lo posible su contacto con el aire, pues lo que van a tratar es de que la interacción con el aire genere una cierta tensión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esa es la tensión superficial que más o menos tenemos. Y es la fuerza que van a generar, pues, la atracción de estas moléculas de agua sobre una cierta superficie, ¿no? Que en este caso, pues, va a ser la interfase fluido-aire. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que como las moléculas de agua van a tender a atraerse entre sí y van a tratar de ocupar la menor superficie posible, la interacción con el aire pues va a generar justamente esa fuerza de la tensión, ¿ok? Entonces, para tratar de entender un poquito más esto y su relación con el pulmón, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a considerar un ejemplo con un pulmón eh, que lo vamos a llenar completamente con líquido y un pulmón que lo vamos a llenar con aire, ¿ok? Vean que, por ejemplo,
cuando insuflamos un pulmón con puro líquido, es decir, le estamos inyectando tal vez solución salina o cualquier otro líquido, vean que la distensibilidad es mucho menor. ¿Y esto por qué? Bueno, porque estoy llenando el pulmón con agua y el agua, pues con moléculas de agua, pues generan atracción entre sí. Entonces, no va a haber una interfase que interfiera con esto. Sin embargo, vean qué es lo que sucede cuando nosotros insuflamos con aire. Tenemos tanto en la parte de inspiración como en la expiración un trazado distinto. Y esto tiene que ver porque si nosotros vamos a insuflar desde cero a ese pulmón, vean que en un principio me va a costar mucho, ya que tengo que vencer la tensión superficial. Aquí la tengo que romper. Vean que después de un cierto rato que una vez yo la vencí, ya me cuesta un poquito menos. Y haga, decimos, ¿no? Que para insuflar de más disminuía la distensibilidad con el volumen, la capacidad pulmonar total. Y vean qué es lo que sucede cuando nosotros expiramos o desinflamos al pulmón con aire. El trazado es muy distinto a que si fuera con pura agua. Y esto se debe a que, pues una vez que estás inflado, para desinflarte, pues ya no necesitas tanto esfuerzo porque la tensión superficial ya está rota, por así decirlo, ¿no? Entonces, me cuesta nada más en el hecho de insuflar. A esta discrepancia en la distensibilidad en un ciclo ventilatorio en inspiración y expiración se le conoce como histéresis. ¿Ok? Entonces, pues la histéresis normalmente es poca cuando estamos en un ciclo ventilatorio normal con un volumen corriente. Sin embargo, esa histéresis puede incrementarse si es que nosotros queremos lograr volúmenes de esfuerzo o, en su defecto, que tengamos alguna alteración respecto a la tensión superficial. Muy bien, entonces, pues esto es lo que hace la tensión superficial en el pulmón. Dificulta el insuflado porque tiende a colapsarlo, ¿ok? Y es mucho más evidente cuando está completamente desinflado o con volúmenes bajos, ¿ok? Bueno, la ley física que trata de explicar la tensión superficial dentro de los alvéolos es la ley de Laplace. Se pueden considerar a los alvéolos como si fueran semiesferas o esferas, ¿ok? Y que esas esferas a su vez están conectadas entre sí mismas a través de conductos de Lambert o poros de Kohn. Entonces, los alvéolos no es como que estén aislados, entre ellos mismos están conectados a través de un principio de interdependencia, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Laplace? Trata de explicar la relación que existe entre la presión necesaria para mantener abierto una esfera cuando tenemos una cierta tensión superficial. Y esa relación nos explica que si nosotros tuviéramos dos esferas con la tensión superficial constante, pero una de ellas tiene un radio menor y la otra mayor, la burbuja que tiende a colapsarse, por así decirlo, o tiene mayor tendencia al colapso porque es mayor la tensión, es la burbuja pequeña o el alvéolo pequeño. ¿Ok? Y esto por la relación que existe, ven, al dividir entre el radio, pues la relación es inversa. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor es el radio, menor va a ser la presión necesaria para mantenerlos abiertos. Entonces, si yo quisiera insuflar, más o menos regresamos acá. Vean, si yo lo que necesito es presión para poder insuflar y tengo un alvéolo pequeño y un alvéolo grande, pues me va a costar más insuflar el alvéolo pequeño porque tiende a estar pues más colapsado. Maneja un volumen menor. Acuérdense, entre menor sea el volumen, más me va a costar. Supongamos que nada más como para tratar de entender esto. Aquí en verde les pongo lo que fuera el alvéolo pequeño y acá la línea blanca donde dice 25 es el alvéolo grande. Vean que, por ejemplo, para insuflar el alvéolo pequeño necesito mucha presión, mientras que para insuflar el alvéolo grande es menor la presión que necesito, ¿no? Entonces, pues es lo que nos trata de explicar la ley de Laplace. Cuando tenemos entonces mucha tensión superficial, para poder lograr un cierto volumen, necesito realizar un mayor esfuerzo, ¿ok? Y pues bueno, ya hemos visto cómo podemos lograr el mayor esfuerzo. La otra situación es que los alvéolos pequeños tienen la mayor, eh, bueno, es más fácil que colapsen porque, pues bueno, la tensión superficial así lo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que estos puedan colapsar? Gracias a que tenemos el surfactante pulmonar. ¿Qué es un surfactante? Es una sustancia que va a interferir y va a disminuir la tensión superficial. Y esto gracias a que en su composición química
de acuerdo a que es un componente anfipático, va a hacer que la atracción entre moléculas de agua no sea directa. Y si ustedes recuerdan, pues la atracción entre moléculas de agua nos daba la tensión. Entonces, ¿eso cómo lo pueden hacer en un experimento en casa? Pongan un vaso de agua, pongan una aguja encima del vaso y ven cómo la aguja va a estar flotando. Pero ustedes dejen ahí la aguja y si ustedes inmediatamente le ponen a su vaso, no sé, una gota de detergente líquido, como puede ser Salvo, por ejemplo, la aguja inmediatamente se va a hundir, ya que disipamos esa tensión superficial. Muy bien, entonces esa tensión superficial disminuye por el efecto del surfactante, ¿no? Entonces, si regresamos al ejemplo de nuestras esferas, si nosotros aplicamos surfactante tanto en el alveolo pequeño como en el alveolo grande, en general, la distribución que va a tener ese surfactante en el alveolo pequeño, pues va a evitar que este tienda a colapsar sobre el grande. ¿Ok? Entonces, pues nos ayuda demasiado el surfactante pulmonar. La estructura o la composición química de esta es que el 90%, ¿ok? Aproximadamente de el surfactante es lipídico. El 90% son lípidos. Y tiene sentido porque si los lípidos no se llevan con el agua, entonces pueden interferir con justamente esas atracciones que tienen entre ellos. Y el 10% son proteínas. De este 90% de componente lipídico, la mayor proporción se debe a un fosfolípido que se llama fosfatidilcolina, ¿ok? O el dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿no? Nombre completo, que a veces nos lo preguntan. El dipalmitoil fosfatidilcolina o dipalmitoil fosfatidilecitina, recibe ambos nombres, es el principal componente. De ahí, pues, que el componente lipídico es lo que nos ayuda a disipar, ¿no? En segundo lugar, tenemos otros fosfolípidos más, ¿no? Como lo pueden ser el fosfatidilglicerol, la fosfatidilnitololamina, la fosfatidilcerina, el fosfatidilmacetol, cualquier otro fosfolípido, además de colesterol, ¿ok? Pero esos ya realmente representan una menor proporción. En el caso de las proteínas que representan el 10%, estas son importantes desde dos puntos de vista. El primero es que nos ayudan a organizar esta distribución de los fosfolípidos en el surfactante y véanlo más o menos de esta forma. Ustedes cuando, no sé, han tomado algún consomé, algún caldo y que tenga pues grasita, ven arriba cómo se les forman como que las burbujas de grasa, ¿no? Y ven que incluso los lípidos tienden a formar como que sus propias burbujitas. Lo que van a hacer algunas de esas proteínas es redistribuir esos lípidos, es decir, para que entre ellos mismos no estén todos agrupados en un sitio, porque yo los quiero bien distribuidos en toda la superficie del alveolo, nos ayudan justamente a esto, ¿no? A que sea una distribución más difusa y que por lo tanto podamos cubrir la mayor superficie posible del alveolo. ¿Ok? Entonces, de las proteínas que se representan el 10%, la mitad o el 50% de estas representan a las proteínas del surfactante. Las proteínas del surfactante. Y el 50% restante incluye a la inmunoglobulina A, que tiene un papel inmunológico, principalmente en la parte de opsonización. ¿Qué es opsonización? Es que cuando llegue un bicho extraño, tú como opsonina te pegas a él y entonces cuando se acerca el sistema inmune es como si ya lo marcaste. Entonces el sistema inmune va a llegar y lo va a atacar directamente porque tú ya lo marcaste previamente con esta opsonización. ¿Ok? Y la otra parte de ese 50% restante se da por la albúmina y otras proteínas más, pero la albúmina también participa, ¿no? Entonces, las que más nos interesan son las proteínas del surfactante y estas son cuatro, la proteína del surfactante A, B, C y D. ¿Ok? Las proteínas del surfactante A y C tienen también un papel inmunológico como opsoninas, al igual que la inmunoglobulina, pero además nos ayudan a justamente la formación de este precursor del surfactante que se llama mielina tubular. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Mientras que la proteína del surfactante B y D tienen más una relación con la distribución que comentábamos, ¿no? Para que esté de forma difusa en toda la superficie del alveolo. Una vez comentada la composición, pues vamos a ver, vean, qué es lo que hacen esas proteínas del surfactante. Vean, por ejemplo, esos son los lípidos y vean cómo tienen la relación con el líquido.
lo que hacen las proteínas del surfactante es justamente ayudarme a distribuirlos, ¿ok? Para que no estén concentrados en un solo sitio, ¿ok? Ahora sí, ¿quién y cómo se sintetiza el surfactante? Son los neumocitos tipo 2 y de aquí nada más hacer un paréntesis. En el alveolo existen neumocitos tipo 1, que es un epitelio plano por donde se va a dar el intercambio gaseoso. Es un epitelio plano muy, pero muy delgadito que realmente me ayuda a que los gases puedan atravesarlo fácilmente. Los neumocitos tipo 2, que también se encuentran aquí en el alveolo, son células más, es un epitelio más cúbico, ¿ok? Y que su principal función es producir el surfactante, pero además funciona como nuestro precursor para la regeneración en caso de que tengamos alguna lesión. Cuando existe, por ejemplo, alguna lesión posterior a una infección como una neumonía, posterior a una fibrosis, posterior a cualquier daño acá, quien realmente va a proliferar y tratar de suplir esa superficie dañada son los neumocitos tipo 2. El problema es que estos, al ser cúbicos y con un mayor grosor, no son tan efectivos para que se pueda dar el intercambio de gases, ¿no? De aquí que en patologías respiratorias siempre va a quedar como que esa recidiva, ese problema de que como el pulmón ya no se puede restaurar al 100% o al menos no de forma efectiva, por esto que les comenté, siempre quedan las secuelas y es por ejemplo lo que se ha visto actualmente con pacientes con COVID, ¿no? Si el paciente con COVID requirió ser hospitalizado, conectado a un ventilador porque tuvo insuficiencia respiratoria sistémica, pues lo más probable es que pueda quedarse con esas secuelas respiratorias porque el daño pulmonar que tuvo sí se va a poder compensar, pero ya no tan efectiva porque quien lo va a reemplazar ya no tiene esa especificidad de ayudarme al intercambio, ¿no? Pues nada, esa es su otra función en el neumocito tipo 2. Bueno, va. Regresamos entonces a la síntesis. La síntesis del surfactante se va a dar a través de nuestro sistema de transporte vesicular. Toda la parte del componente lipídico se va a empaquetar principalmente en el aparato de Golgi y se van a hacer las vesículas. Esas vesículas, cuando se están almacenando todavía dentro del neumocito tipo 2, lo van a hacer en precursores que se llaman cuerpos laminares, ¿ok? Y una vez que el cuerpo laminar por exocitosis libera el surfactante, se va a organizar en forma de mielina tubular. Vean, por ejemplo, el cuerpo laminar es como que todo está aquí bien concentrado, así como que todo ahí junto, ahí está. Y vean que una vez que se libera hacia la superficie del alveolo, gracias a las proteínas del surfactante, se empieza a distribuir todo esto como si fuera una red. Y esa red es gracias a que tenemos la organización de la mielina tubular por parte de las proteínas del surfactante, ¿no? Que ya comentamos, ¿ok? Ahora, para la degradación, la verdad es que puede darse a través de endocitosis, ya sea por la propia célula tipo 2, ¿ok? Que empiece a comerse, por así decirlo, el surfactante y para producir nuevamente, o sea, reutilizarlo, o ya sea que el macrófago alveolar, o también llamadas células de polo, empiecen a consumir esta mielina, la degradan y pues ya, ¿no? Se vuelve a sintetizar. Ahora, existen ciertos estímulos que favorecen la producción del surfactante, así como situaciones que inhiben la situación del surfactante. Por ejemplo, favorecen la síntesis los glucocorticoides, la estimulación adrenérgica, la estimulación por arginina vasopresina, etcétera, etcétera. Disminuyen la síntesis principalmente procesos fisiopatológicos. Cualquier patología respiratoria, principalmente aquellas infecciosas, interfieren con la síntesis, además de que están generando aquí respuesta inflamatoria y destrucción del parénquima, porque algunos de los factores que secretan, pues bueno, interfieren con justamente esta liberación. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos a hablar de alguna patología que esté relacionada con esto, y es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. En este caso, vamos a considerar que los recién nacidos, si bien empiezan con su maduración pulmonar desde etapas tempranas del desarrollo embriológico, una persona realmente termina de desarrollar su crecimiento pulmonar aproximadamente hasta los 6 y 7 años. De aquí que si en los niños, por ejemplo, surge algún proceso fisiopatológico respiratorio, todavía se pueden recuperar porque todavía tenemos esa parte de proliferación adecuada. En los adultos ya no es así. ¿Ok? Si bien
tenemos este desarrollo pulmonar en la parte de estructura, ¿verdad? El surfactante realmente se empieza a sintetizar desde la semana eh, 28-32, empieza la síntesis. Sin embargo, esta síntesis no es tan evidente hasta que tengamos, por ejemplo, la semana 35, 37, donde ya empieza a incrementar su síntesis y por lo tanto ya puede ser efectivo para cuando se venga el nacimiento. Acuérdense que tras el nacimiento, pues prácticamente la adaptación que se tiene en la vida intrauterina con el exterior, pues es un cambio muy drástico. Normalmente en la vida intrauterina no se tiene, bueno, la parte de respiración, el oxígeno y todo eso se obtiene a partir de la sangre de la madre. Acá, pues bueno, los pulmones no están funcionando adecuadamente, tienen líquido, porque pues nos encontramos prácticamente flotando en líquido, estamos con pulmones llenos de líquido, ¿no? Entonces la tensión superficial es muy elevada porque hay mucho líquido. Entonces, la primera bocanada de aire tras el nacimiento es crucial, ¿ok? Y aquí que esta bocanada nos va a ayudar a que parte del líquido se reabsorba hacia la circulación, ¿ok? Pero también que esta bocanada de aire sirva para disminuir la tensión superficial gracias a la redistribución del surfactante que, entre comillas, ya deberíamos de estar. ¿Cuándo hay algún problema con esto? Cuando tenemos esta patología, ya que no se tiene un adecuado surfactante en cantidad y en calidad. Y cuando es mucho más común esto en partos pretérminos, ¿ok? O en prematuros. ¿Qué sucede con esos prematuros? Pues que no terminaron completamente con su desarrollo de la parte respiratoria. No tenemos suficiente surfactante. A pesar de que haya tanto surfactante, no tenemos suficiente y entonces, eh, pues bueno, ¿qué va a pasar tras sus primeras bocanadas de aire? Al principio, pues sí, entra aire, sin embargo, no todo el líquido se reabsorbe. Parte del líquido entonces va a seguir ahí y entonces tiene el colapso. Si hay colapso, ya dijimos, disminuye la distensibilidad, ¿no? Por la tensión superficial, 2/3. Entonces, al disminuir esta, ¿qué es lo que va a pasar? El recién nacido va a utilizar musculatura accesoria para incrementar el esfuerzo respiratorio. Y ya decíamos, ¿no? El Silverman-Anderson nos ayuda a justamente valorar esta adaptación respiratoria del recién nacido, ¿no? Ya con el puntaje que obtengamos, pues podemos decir si tiene síndrome de dificultad respiratoria o no. Ahora, como esto se asocia principalmente con prematuros, pues hay que pensar en cuándo tengo un mayor riesgo de tener un parto prematuro, ¿no? Entonces, hay que dar ciertas recomendaciones o tener un cierto manejo y atención de las pacientes que tengan factores de riesgo para parto prematuro. Entre algunos de ellos es una madre diabética, una madre que consuma drogas o alcohol, ¿ok? Y pues bueno, cualquier otra entidad crónica, un poquito menos común, ¿no? Pero esas son como que lo más frecuente. Además de que, pues bueno, de repente cualquier problema que pudo haber hecho que se complicara el parto y hubiera hecho que pues este fuera prematuro, ¿no? O sea, hay varias situaciones, pero todo se traduce a que no se completa el desarrollo, ¿ok? Ahora, para el tratamiento, la verdad es que se tienen dos partes. Si todavía no nace, pero ya tengo factores de riesgo, es decir, ya sé que, por ejemplo, la madre es de edad pues, muy joven, menos de 20 años, o ya es muy vieja, o que es diabética, o que tiene alguna otra patología, pues lo más probable es que vaya a ser prematuro. Entonces, desde antes, además de un adecuado seguimiento, ya cuando estemos entrando, por ejemplo, en etapas críticas de que probablemente se pueda venir el parto, pues se puede dar un esquema de maduración pulmonar, así se le llama, donde se puede administrar esteroides para acelerar la producción de estos. Ya habíamos comentado, ¿no? Que los esteroides, por ejemplo, nos ayudaban a incrementar esto. Entonces, algunos de estos pueden ser la metametasona y la dexametasona. ¿Ok? Ya hay esquemas con sus respectivas dosis, pero a grandes rasgos, esos se utilizan para inducir maduración. Esto cuando todavía no nace. Si pues ya nació el niño y pues ya estamos acá justamente con que se está complicando porque ya está con los datos de dificultad respiratoria, pues lo único que se hace es que se administra el surfactante de forma exógena, ¿no? Un surfactante sintético
Y pues bueno, se intuba al recién nacido y se administra pues el surfactante a la vía respiratoria y pues ya se distribuye. Y ya, o sea, prácticamente eso, no hay necesidad de administrar oxígeno ni intubar para ventilación mecánica. Si se administra oxígeno pensando que no puede respirar porque le falta oxígeno, no está indicado porque el oxígeno es tóxico en el caso de los recién nacidos, porque apenas están con su proceso de adaptación, entonces pues bueno, no hay que darle oxígeno como si fuera tal vez cualquier adulto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre con el oxígeno, no siempre es bueno administrarlo, ya que como es oxidativo, puede producir especies reactivas de oxígeno y todo lo que esto pueda venir, ¿no? Entonces, pues de aquí la importancia de esto. Y la verdad es que es de los trastornos relativamente comunes que se pueden presentar en recién nacidos. Vamos, nada más recuerden factores de riesgo, la fisiopato y ya con eso la parte de los datos clínicos que nos puede dar, ¿no? Dificultad respiratoria por incremento del esfuerzo respiratorio. Bien, ahora sí, vamos a hablar de las patologías que le pegan a las propiedades estáticas. Son las neumopatías restrictivas y en general se habla de que no se pueden lograr volúmenes pulmonares. Los volúmenes pulmonares están disminuidos, ¿ok? Y esto debido a una menor distensibilidad. Entonces, si yo ya sé que las principales estructuras que me involucran las propiedades estáticas es el pulmón, es la pleura y es el tórax, pues prácticamente cualquier patología que le pegue a alguna de estas estructuras, pues puede interferir con el lograr un adecuado volumen y por lo tanto la distensibilidad. ¿Ok? Acuérdense que el tórax aquí en la parte clínica lo podemos estudiar en dos, el tórax óseo y la parte neuromuscular. ¿Ok? Entonces veamos. En la parte esquelética, un paciente que tenga un pectum excavatum, un paciente que tenga una cifoescoliosis, es decir, esas alteraciones que pueden ser desde el nacimiento o se pueden ir desarrollando, van a modificar los volúmenes que yo podría lograr. Acuérdense que la cavidad torácica ya tiene ciertas dimensiones. Independientemente de que mis músculos estén con fuerza, de que mis músculos estén bien, pues si yo no tengo un adecuado volumen para que pueda alojar a los pulmones, pues no puedo lograr un cierto volumen específico, ¿no? Y también en esa parte entra ¿cómo se llama? El tórax inestable o también llamado tórax flotante, donde tras un traumatismo, lo más probable es que se hayan fracturado más de 2, 3 costillas y entonces al interferir con la continuidad de estas costillas, las costillas es como si estuvieran flotando. Entonces los intercostales no van a estar acoplados entre ellos y entonces cuando tal vez tengamos inspiración, en vez de que todo jale y se expanda, la parte de la fractura pues va a quedar en depresión, no se va a expandir porque no hay cómo estar jalando adecuadamente porque está interrumpida, ¿no? Por la fractura. ¿Y qué sucede durante la aspiración? Sacas aire y lo esperado es que pues tú puedas sacar todo. El problema es que esta parte donde se perdió la continuidad, nuevamente, en vez de hacerse depresión, se va a salir, porque pues es como si tuvieran, por ejemplo, una llanta abombada o como, por ejemplo, un balón de fútbol, cuando se hace como que un chipote porque se le salió, va a suceder lo mismo, ¿no? En la aspiración con esta tórax inestable. En el caso de que el origen sea neuromuscular, pues bueno, patologías que le peguen a la inervación o que le peguen a la sinapsis neuromuscular, pues va a alterar esto, ¿no? Por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, etcétera, etcétera, y otras enfermedades neuromusculares, pues va a hacer que pues no tengas la adecuada fuerza. Entonces, si tus músculos ayudan a la distensión de la cavidad torácica y no tienes adecuada fuerza, pues los volúmenes que puedes lograr pues van a ser mucho menores, ¿no? Y ya, dependiendo si la alteración es muy, muy grave, puede que en algún momento, si es que no recibes, perdón, esta parte de intubación y comunicación a un ventilador mecánico, pues tu ventilación propia va a ser insuficiente y entonces pues vas a caer en algún estado fisiopatológico que te puede llevar a la muerte incluso, ¿no? Esto, por ejemplo, en pacientes que tengan intoxicación con ciertas, como por ejemplo la toxina botulínica, la toxina tetánica, como paralizamos por completo todos los músculos, entre ellos los respiratorios, pues puede dar esto, ¿no? Otra situación puede ser que
en la parte, bueno, todo esto está controlado por el sistema nervioso central. En el centro respiratorio se encuentra a nivel del bulo. La otra cosa es que tenga una depresión respiratoria central. Por ejemplo, una intoxicación por benzodiazepinas, una intoxicación por barbitúricos, una lesión del sistema nervioso central puede hacer que se interrumpa la comunicación con el centro respiratorio. Y entonces, aunque el nervio frénico y el diafragma estén quizás intactos, si no recibo la señal superior, no se van a activar. Entonces, en estos casos también es muy grave, ¿no? Bueno, ya tenemos las patologías asociadas al tórax. Vamos ahora con las de la pleura y aquí es nada más que tenga algo ocupando el espacio pleural, ya sea líquido, un derrame pleural o un hemotórax, sangre en el espacio pleural, aire como un neumotórax, también altera esta parte, ¿verdad? Ya lo vimos cómo. Puede existir, pues, alguna otra situación menos común, como lo puede ser que exista un tumor específico ahí, que exista una fibrosis de este por algún proceso recidivante, pero lo más común es un derrame, un hemotórax y un neumotórax. ¿Muy bien? En el caso de que yo tenga patologías que le peguen al parénquima pulmonar, ya sea en el intersticio o a nivel del alveolo, es decir, de las propias células alveolares, podemos encontrar, por ejemplo, que tenga una fibrosis, ¿ok? En el caso de la fibrosis, pues bueno, lo que va a pasar es que ya sea de origen infeccioso, que se haya resuelto la infección como una neumonía, pues va a quedar, ¿no? Les digo, queda siempre la parte de la cicatriz y la parte inmunológica lo mismo. Procesos principalmente autoinmunes, pero la otra son los procesos compuestos que se inhalan y que normalmente no se pueden degradar, ¿no? Ya comentamos cuáles. En el caso también de que tengamos un edema alveolar, pues ¿qué es lo que pasa? Incrementa el líquido y a lo mejor el surfactante ya no va a ser suficiente, ¿no? Y la otra situación es que el surfactante esté bajo. Cualquiera de esas situaciones, pues van a incrementar el esfuerzo respiratorio para poder satisfacer las necesidades. Entonces, en todos estos podemos ver en la exploración clínica los datos de dificultad respiratoria, ¿no? Y entonces todos estos se caracterizan por una disminución del volumen pulmonar. La pregunta que yo les haría, ¿creen que una espirometría nos ayude al diagnóstico de estas patologías? ¿Qué opinan? Bueno, la verdad es que la espirometría no nos ayuda, ya que la espirometría mide lo que sale y acuérdense que nunca va a salir el residual. Y para considerar capacidad pulmonar total, que es el parámetro en volumen de las restrictivas, pues no lo puedo medir con la espirometría porque el residual siempre va, no, o sea, no se va a medir, ¿no? Muy bien, entonces pues vamos a continuar con las propiedades dinámicas. Acuérdense que las magnitudes físicas que vamos a considerar aquí van en relación al flujo aéreo. Y para esto, pues sencillo, acuérdense de la ley de Ohm que justamente vimos en hemodinámica, ¿no? Donde nos dice el flujo es igual a una diferencia de presión entre la resistencia. Y aquí, ojo, vamos a empezar primero con la diferencia de presión. ¿De dónde a dónde va a ir el aire? Pues si el aire va a ir de la atmósfera al alveolo, pues vamos a considerar justamente estas presiones, presión atmosférica y presión alveolar. Acuérdense que en reposo no hay flujo de aire porque estas dos presiones son de cero. Sin embargo, una vez que yo genero la contracción en músculos de la respiración o su relajación, voy a modificar la presión alveolar por la presión transpulmonar. Acuérdense de esto, ¿no? Acuérdense que en esta interfiere el control voluntario de la musculatura. Si yo modifico esta, voy a modificar la presión alveolar, ¿ok? Y si yo modifico la presión alveolar, ya estoy generando un gradiente. Así es como se generan los gradientes para el flujo de aire. Siempre inician con la contracción o relajación de los músculos de respiración. Entonces, en este caso, pues la diferencia de presión va a ser tal que si la presión atmosférica es mayor que la presión alveolar, el aire entra. Y entonces hablamos de la inspiración. Si la presión atmosférica es menor que la presión alveolar, el aire sale y estamos hablando de la aspiración. Entonces, esto es lo que siempre vamos a tener que recordar. ¿Ok? ¿Cómo se genera la diferencia de presión? Ya dijimos con la parte de nuestra bomba respiratoria. Ya, fin. En el caso de la resistencia, ¿ok? Pues hay que pensar en todas aquellas situaciones que interfieran o se opongan a nuestro flujo respiratorio. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a entrar a detalle con estas estructuras, ¿no? Ahora, así como también en hemodinámica abordamos que no todo el flujo
sanguíneo es lineal, que también hay flujo turbulento, lo mismo sucede acá. Acuérdense que según el número de Reynolds, que considera la viscosidad, la densidad, el radio y la viscosidad de nuestra vía respiratoria, pues vamos a tener un cierto número, ¿no? En este caso, nada más quiero que se lleven lo siguiente. Entre menor sea el calibre de la vía respiratoria y entre más distal nos encontremos desde la bifurcación inicial a través de la tráquea, el flujo va a ser más lineal, ¿ok? Y acuérdense que el flujo lineal no genera ruido. Entonces, nosotros cuando auscultamos a un paciente en la parte torácica, realmente no podemos saber si existe una patología alveolar o no, porque, o al menos no con la auscultación, porque normalmente en los alvéolos no se escucha nada del ruido. Donde sí hay un flujo turbulento y se podría escuchar en las vías de mayor calibre y con mayor tendencia a la bifurcación, porque acuérdense que aquí, por ejemplo, si viene el aire con todo lo que da y choca, pues va a ser remolinos, ¿no? El flujo turbulento. Entonces, el flujo turbulento es más evidente en la tráquea, en los bronquios principales, ¿ok? En los bronquiolos primarios, secundarios, ¿ok? Y ya a partir de divisiones subsecuentes vamos a tener un flujo transicional, donde este transicional se va a pasar después a ser lineal y no se escucha. Entonces, vean, realmente lo que nosotros escuchamos es la vía respiratoria de conducción, toda esa parte que está acá. Entonces, realmente cuando nosotros, por ejemplo, o no sé si han escuchado ustedes, ¿no? Que en la exploración clínica dice, el murmullo vesicular, bueno, vesículas hace referencia a alvéolos, entonces, pues está mal dicho, o sea, eso no tendría por qué decirse porque los alvéolos no tienden a, no tenemos por qué escucharlos. Entonces, pues, ¿qué es lo correcto? Pues decir pues, ruidos respiratorios normales o aumentados, o dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, llévense eso. Los ruidos provienen de las vías respiratorias. Lo que sí es que, por ejemplo, cuando el paciente tiene obstrucción, pueden escucharse como que chiflidos y eso pues, lo pueden interpretar, pues, cuando ustedes, por ejemplo, van a chiflar, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo hacen su boca cuando quieren chiflar? Disminuyen el radio, ¿no? Disminuyen el radio de ese tubo y entonces si ahí disminuye o tenemos este choque, generamos turbulencias y las turbulencias pues generan ruidos, ¿no? Y se pueden escuchar, ¿no? Entonces, de ahí a que podemos auscultar en un paciente que tal vez tenga asma, que tenga poco, cualquier otra patología que esté obstruyendo, se puede escuchar, ¿ok? Ahora sí, la parte estructural corresponde a la vía respiratoria y pues vamos a hablar de esta. La verdad es que la vía respiratoria podemos dividirla en vía respiratoria superior, de la laringe hacia arriba, incluyendo la propia laringe, incluyendo la faringe, incluyendo la cavidad nasal y en algunos otros casos la cavidad oral. La vía respiratoria superior, su principal función es encargarse del acondicionamiento del aire. Acondicionamiento del aire. Es decir, incluye tres cosas. El primero es filtrarlo, ¿ok? Filtrar para que moléculas más grandes pues no puedan pasar y que pues puedan generar tal vez un daño, ¿no? En este caso es evidente o importante para el humo, el polvo, incluso para ciertos microorganismos. También en la parte de filtrado incluye que estos pueden compactarse con el moco, con algunos de los cilios y vellos que tenemos por ahí y que se pueda eliminar. Entonces, el filtrado es justamente para mantener limpio el aire, es para limpio. En segundo lugar, necesitamos calentar el aire, ya que necesitamos adecuarlo a la temperatura interna. Normalmente se calienta este aire en la parte de los cornetes nasales. Esos cornetes nasales que atraviesan, por ejemplo, la parte de las celdillas etmoidales, ¿ok? El etmoides en esa parte tiene una alta vascularización, pues bueno, el contacto directo con la sangre hace que se caliente. Entonces, necesitamos calentar a 37 grados centígrados aproximadamente, que es la temperatura corporal, para que no dañe el alveolo, ¿ok? Un aire frío daña la vía respiratoria. O sea, aparte de que tiende a secarla por el líquido que tenemos ahí, tiende a favorecer pues la acumulación de moco, ¿ok? Y por lo tanto, acumulación de algunos microorganismos, ¿no? Y por último, también estamos humedecer el aire. ¿A cuánto? A 47 milímetros de mercurio de presión de vapor de agua, ¿ok?
Acuérdense que como en los alvéolos hay una capa de líquido, yo no necesito que el aire llegue completamente seco. Si el aire llega seco, al igual que frío, daña al árbol respiratorio. Entonces yo necesito acondicionar este aire para que llegue en las mejores condiciones y que sea aprovechado y no genere ningún daño en los alvéolos. ¿Ok? Entonces, esto es la vía respiratoria superior. Por otro lado, la vía respiratoria inferior, que va desde la laringe hacia abajo, incluyendo la tráquea, hasta nuestros alvéolos y sacos alveolares. Esto realmente tiene dos tipos de funciones y para eso vamos a hablar de la, ¿cómo se llama? De la, ay, se fue el nombre. De las distintas divisiones que vamos a tener, es decir, de las dicotomizaciones, eso es lo que quiere decir, las dicotomizaciones. A partir de la tráquea hasta la parte más distal que representan los sacos alveolares, tenemos 23 generaciones aproximadamente. ¿Ok? Las vías de conducción que incluye desde la generación 0, que es la tráquea, hasta la generación 16, que representan los bronquiolos terminales, así se llama. Todo esto se considera como la vía de conducción, vía respiratoria de conducción. Y como su nombre lo dice, realmente se especializa nada más en transmitir el aire desde las vías respiratorias superiores hacia las vías de intercambio, que son la generación 17 a la 23. Entonces, las vías respiratorias de intercambio, como su nombre lo dice, es donde justamente voy a tener el intercambio de gases, valga la redundancia, ya que empiezo a tener ciertos alvéolos hasta que llegue completamente a los sacos alveolares. Ahora, en esta vía vamos a ver que la composición histológica va siendo muy variada. En el caso de la vía respiratoria de conducción, nuestra mucosa, que está conformada por epitelio, va a tener una característica de ser un epitelio ciliado, estratificado, cilíndrico principalmente, y que además va a tener abundantes células productoras de moco, como las células caliciformes, las células clara, ¿ok? Que justamente van a ayudar a que se pueda atrapar todo aquel microorganismo que haya pasado, ¿no? Y entonces nos ayuda a limpiar también. Mientras más nos estamos dividiendo, el diámetro se hace mucho menor y además el grosor de la mucosa también se va disminuyendo. Esto hasta llegar en los alvéolos, donde solamente tenemos una capa de epitelio y principalmente plano, los llamamos tipo 1. Piensen que va a haber una transición. El epitelio cilíndrico después se va a hacer cúbico y después se va a hacer plano, ¿no? Así con esas dicotomizaciones. La vía respiratoria de conducción también tiene una capa media, que es una capa muscular de músculo liso, ¿ok? Y este músculo liso, pues como cualquier otro músculo, se va a contraer y en este caso va a estar modulando el diámetro de esas vías respiratorias. Y acuérdense que si se contrae el músculo liso, análogo a los vasos sanguíneos donde generamos vasoconstricción, en este caso puede generar broncoconstricción o broncodilatación según sea el caso, ¿ok? Y pues acuérdense que el diámetro, o el radio, perdón, más bien, el radio es uno de los factores principales que determinan la resistencia, ¿ok? De acuerdo a la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿ok? ¿Qué sucede con la capa más externa? Bueno, tenemos un cartílago y este cartílago me ayuda a que no se colapsen las vías respiratorias, ¿ok? Me ayuda a mantenerlas pues distendidas hasta cierto punto y después vamos a ver el por qué tienden a colapsarse las vías respiratorias de conducción. ¿Ok? Entonces el cartílago me ayuda, en pocas palabras, a evitar el colapso de las vías respiratorias, ¿ok? Y este cartílago va a ir disminuyendo hasta que después de los bronquiolos, ¿ok? De hecho, por eso se llaman bronquiolos. Los bronquiolos ya no tienen cartílago, ¿ok? Mientras que los bronquios sí tienen, hasta la tráquea tienen. Muy bien. De tal forma que cuando llegamos a la zona respiratoria solamente es la capa de epitelio, ya no hay ni músculo, ya no hay cartílago, ¿ok? Solamente un epitelio plano para llevar a cabo el intercambio. La cantidad de aire que va a estar, bueno, que vamos a localizar en la vía de intercambio se le llama el volumen pulmonar y la cantidad de aire que vamos a encontrar en la vía de conducción se le llama espacio muerto anatómico y de eso vamos a hablar la siguiente sesión que es de intercambio, ¿ok? Ahora, la irrigación o la vascularización más bien para cada una de estas vías no es la misma.
La vía de intercambio recibe a la circulación pulmonar, pues justamente para que se pueda dar el intercambio, ¿verdad? Mientras que la circulación de las vías de conducción va a ser a través de la circulación sistémica. La circulación sistémica a través de las arterias bronquiales, ramas de la aorta torácica, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues reciben sangre a alta presión, bien oxigenada, para justamente nutrir a estas tres capas que son importantes. Entonces, el carácter de esta circulación es más nutricia que la circulación pulmonar, que es más para el intercambio. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos como que una parte comparativa, ¿no? Entre las vías respiratorias superiores, incluso podemos hacer más o menos un mapita, ¿no? Vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores. La vía respiratoria sí se clasifica. La vía respiratoria inferior, a su vez, puede ser de conducción y de intercambio. Y pues ya se puede ir aquí describiendo más a fondo, ¿no? Ahora sí, una vez descrita la vía respiratoria, bueno, aquí nada más lo que les comentaba, ¿no? Las generaciones que consideramos y vean más o menos qué es lo que va pasando con el diámetro, el área de sección transversal, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a ver quiénes determinan principalmente la resistencia en la vía respiratoria. El valor de la resistencia global en la vía respiratoria es de 1.5, ok, centímetros de agua. Esa es la resistencia global. Y vean dónde se aloja la mayor parte de la resistencia. En la faringe y laringe y cavidad nasal, es decir, en la vía respiratoria superior, y en las vías respiratorias de conducción, es decir, aquellas que tienen un diámetro mayor a 2 milímetros. Y ustedes dirían, oye, ¿por qué esas son las regiones de mayor resistencia si el diámetro más pequeño lo tienen pues las vías más pequeñas, que son las generaciones últimas, ¿no? Por ejemplo, los bronquiolos respiratorios. Ahí es donde, vean, el diámetro pues es el más pequeño de todos. Porque aquí no es el sitio de mayor resistencia como su análogo en la circulación, que son las arteriolas? Bueno, pues consideremos el área de sección transversal global. Y nuevamente vamos a recurrir al ejemplo de un espagueti con un codito, ¿no? Entonces fíjense que, por ejemplo, el codito es la tráquea y un espagueti es un bronquiolo respiratorio. Ahora ustedes se preguntarían, pues el bronquiolo respiratorio es más pequeño, necesita tener la mayor resistencia. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no estamos considerando cuántas unidades, pues, absolutas tenemos, ¿no? En cuanto a estructuralmente hablando. Pues resulta que nosotros solamente tenemos una tráquea en comparación con, pues, miles, si no es que decir cientos de miles, bronquiolos respiratorios. Entonces, si nosotros multiplicamos ese diámetro, por ejemplo, si la tráquea tiene de diámetro, no sé, 2.5, ¿ok? Por 1, 2.5. Y si el bronquiolo respiratorio no tiene un milímetro por 1000 que tengamos, pues obviamente van a ser varios centímetros de forma combinada. Es por eso que la mayor resistencia se encuentra en vías respiratorias superiores y vías de conducción mayores a 2 milímetros. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en ciertas patologías que tienden a disminuir el radio en estas vías respiratorias superiores? Pues se incrementa aún más la resistencia. Y si incrementa la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye y entonces le cuesta a la persona, ¿no? ¿Cuándo se evidente esto? Por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vean, por ejemplo, aquí la resistencia en la faringe y la laringe no se modifica, ¿ok? Pero vean dónde sí es evidente el cambio, en las vías respiratorias pequeñas, menores a 2 milímetros. Ahí es donde normalmente le pega el EPOC y donde estas normalmente no generan tanta resistencia, vean cómo se casi multiplica hasta 10 veces en esta fisiopatología, ¿no? De aquí que, por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva y pues es de carácter crónico. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver cuáles son los factores que regulan la resistencia en la vía respiratoria. Y para esto, importante no olvidar las capas en los bronquios, ya que ahí es donde se responde más a esto, ¿no? Entonces, los bronquios tienen tres capas, tienen la mucosa, tienen la muscular y tienen el cartílago. Vamos a ponerlo así. Y para cada una de esas capas vamos a poner como que ciertos factores que podrían intervenir o una cierta fisiopatología. En el caso de la mucosa, si nosotros, por ejemplo, tenemos un aumento en la producción de moco o un incremento en la producción, por ejemplo, en la parte de mucosa, perdón, por inflamación, la inflamación genera edema por aumento de la permeabilidad, se escapa el líquido y demás.
y eso genera un edema, y el edema inflamatorio pues hace que se obstruya la vía respiratoria y cueste, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando es evidente, un aumento de moco puede haber en el asma, un aumento de moco puede haber en la bronquitis tanto crónica como infecciosa. Y la parte inflamatoria, pues bueno, además de estas patologías que ya mencionamos, incluso eh, puede ser evidente en el caso de una respuesta alérgica, ¿no? Por ejemplo, yo creo que han visto que alguien cuando se come el alérgeno, al cual, valga la redundancia, es alérgico, empieza como que se le cierra la garganta, ¿no? Se está cerrando la vía respiratoria y le cuesta respirar porque tenemos esta inflamación, ¿ok? Que hace que pues la mucosa se cierre. Entonces ya tenemos una parte, ¿no? Aumento de producción de moco e inflamación. La siguiente parte es bueno, la siguiente es el músculo por parte de algo llamado tono bronquial. El tono bronquial es lo que normalmente en reposo está el grado de contracción del músculo. Sin embargo, este músculo, como cualquier otro, puede responder a varias situaciones. Y como es músculo liso, la verdad es que puede responder a muchas, muchas, muchas sustancias. ¿Ok? Sustancias tanto endógenas como exógenas pueden hacer esto. Incluso, por ejemplo, en los pacientes alérgicos, los pacientes asmáticos, lo que sucede, ahorita vamos a comentar, ¿no? Con este tono bronquial. Bueno, pues vamos a hablar de algunas sustancias que pueden estar interfiriendo acá. Por ejemplo, el efecto de la noradrenalina por parte del simpático, ¿ok? Va a generar broncodilatación y vamos a ver por qué. La noradrenalina se va a unir a sus receptores de tipo beta 2. Los receptores beta, todos los beta trabajan con la proteína, ¿qué? La proteína GS. Y ya hayamos dicho que la contracción del músculo liso necesita calcio y el calcio necesita calmodulina. Y esto va a activar a la sinasa de la cadena ligera de miosina, sinasa de la cadena ligera de miosina, y la sinasa de la cadena ligera de miosina pues va a activar a la actina y esto pues nos da contracción. ¿Qué es lo que hace la estimulación simpática? Incrementa proteína GS, aumenta el AMP cíclico y el AMP cíclico inhibe a la sinasa de la cadena ligera de miosina. Por lo tanto, evita que se contraiga el músculo. Por lo tanto, genera la estimulación simpática broncodilatación. ¿Ok? Hay fármacos que se utilizan y yo creo que son muy escuchados. ¿Ok? En algún momento yo creo que los han escuchado. Por ejemplo, el famoso salbutamol, el salmeterol, son agonistas beta-2 adrenérgicos de forma inhalada. Ellos, por ejemplo, se utilizan en la terapia de rescate para el paciente asmático o en algunas otras situaciones quienes tienen hiperreactividad bronquial sin cumplir criterios de asma, ¿no? En el paciente con EPOC, ahorita vamos a ver la fisiopatología, a veces no funciona. Muy bien. Mientras que vamos a ver ahora la estimulación parasimpática. La estimulación parasimpática actúa con sus receptores M3 principalmente, aunque también puede haber M1 a veces. Y acuérdense, M1, M3 y M5, que son los receptores nones, trabajan con la proteína GI y la proteína GQ. Y la proteína GQ lo que va a hacer es darnos calcio. Y si da calcio, pues todo eso se traduce a mayor contractilidad. Por lo tanto, la estimulación parasimpática genera broncoconstricción. Pero además, la estimulación parasimpática incrementa la producción de moco a través de la estimulación de las células caliciforme y las células clara que existen en la vía respiratoria. El efecto parasimpático en la producción de moco es muy poco. Realmente tiene un efecto más evidente a nivel del tono bronquial. Entonces, si hay fármacos broncodilatadores que pueden actuar con un efecto agonista adrenérgico, yo también tengo broncodilatadores que me van a ayudar a bloquear la respuesta parasimpática. Y el ejemplo claro para esto es el famoso bromuro de hipratropio. ¿Okay? El bromuro de hipratropio es un antagonista de la respuesta muscarínica en este caso. ¿Ok? Entonces, pues también es un broncodilatador. Ahora, existen muchas otras situaciones. Por ejemplo, en la parte de la inflamación, mucho de esto tiene que ver en la producción de moco con, si es por parte alérgica, tienen un aspecto muy importante, la histamina. ¿Ok? La histamina incrementa la degranulación de mastocitos y por ende el aumento en la
si bien un componente ahí inflamatorio, también hay un componente de fuga de líquido, edema, ¿no? Eso, por ejemplo, es evidente en las alergias, en el asma en poco, pero también. ¿Pero qué otra situación puede tener? Bueno, en el caso de la parte inflamatoria del asma, se ha visto muy importante la implicación de los leucotrienos, principalmente el leucotrieno 4. Y para esos casos, pues bueno, yo creo que ya de entrada se han de imaginar que al menos los antihistamínicos pueden ayudar. Esto principalmente por la producción de moco que ya comentábamos, ¿no? Y en el caso de los leucotrienos, tenemos también antagonistas de esos mismos, como por ejemplo el Montelukast, o todos los fármacos que tienen en LASK, como Zafirolucas, Montelukast, etcétera, ¿no? Montelukast interfiere con eso. Entonces, pues ya vean que estamos viendo pues muchos. Y vean, si hay inflamación, pues ¿cómo combates una inflamación? Con un esteroide, un glucocorticoide. Aquí, por ejemplo, pues muy común, yo creo que han visto, ¿no? El paciente asmático le mandan su salbutamol, pero también pueden mandar uno combinado, ¿no? Que puede ser salmeterol con mometasona, ¿no? O o ¿qué otro? Por ejemplo, fluticasona. Y pues hay varios, ¿no? Pues, te dan una parte ayuda a la inflamación y otra parte ayuda con el tono bronquial. Bueno, explicado esto, vamos a hablar un poquito de fisiopatología. ¿Qué sucede con el asma? El asma, la verdad es que es un trastorno heterogéneo, pues muy complejo, donde la fisiopatología se puede resumir en dos situaciones. Uno, hay inflamación, ¿ok? Y dos, hay algo llamado hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial no es otra cosa más que el músculo liso del bronquio por cualquier cosa se contrae. Así como en un alérgico, el mastocito de granula por cualquier cosa, el músculo liso del tono bronquial por cualquier cosa se está contrayendo, incluyendo factores irritantes que puedan llegar a la vía respiratoria. Por ejemplo, el frío, el humo, cualquier otra cosa en un asmático, pues puede generar esos estados de hiperreactividad bronquial, ¿no? Entonces, si se contrae el músculo, pues imagínense, es cuando sienten que se les va el aire, ¿no? Entonces, pues el tratamiento para el asma justamente está indicado en tratar la hiperreactividad bronquial, ¿ok? Con uno de estos broncodilatadores, ¿verdad? Principalmente el salbutamol, que es un agonista adrenérgico beta 2. Pero también hay un componente inflamatorio en el asma, ¿no? Y ahí ya decíamos que, pues, los antiinflamatorios esteroideos, pues, nos ayudan demasiado, ¿ok? En el asma también puede ser incrementada la producción de moco, sin embargo, no es tan característico, porque ese moco tiende a ser un poquito hialino, no es un moco como que verdoso por infección o por acumulación, es un moco pues, nada más muy acuoso. ¿Okay? Entonces, casi no causa problema. La fisiopatología se explica por incremento en el tono bronquial, hiperreactividad bronquial y la inflamación. ¿Ok? ¿Qué sucede con el EPOC? En el EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos dos entidades. Algo que se llama bronquitis crónica y algo que se llama enfisema pulmonar. Ese que ya habíamos dicho en que está incrementada la sensibilidad, enfisema pulmonar. ¿Ok? En el caso de la bronquitis crónica, el problema es que tengo una producción de moco muy exagerada más un inflamatorio ahí, pero como es de carácter crónico, piensen que hay como que una hiperplasia y una hipertrofia de la capa mucosa, que hace que la luz de los bronquios más pequeños, que como lo vimos en la etapa, menores a 2 milímetros de diámetro, pues empiezan a generar esta acumulación, incrementa la resistencia y por lo tanto disminuye el flujo. Hay obstrucción, ¿no? En pocas palabras. Bueno, la pregunta sería, ¿ustedes qué opinan? ¿En ese tipo de pacientes les servirá la terapia de rescate con algún agonista beta 2 como el salbutamol? ¿Qué dicen? ¿Sí les servirá o no les servirá? Bueno, y la respuesta es que, pues no, porque la fisiopatología no es a nivel del músculo bronquial, la fisiopatología es a nivel del moco. Entonces, pues bueno, realmente no tiene tanto efecto. Entonces, lo que se suele utilizar acá es un desinflamatorio esteroideo, ¿no? Al igual que sí en el asma, pero el broncodilatador realmente tiene poco efecto. No resuelve tanto como lo suele hacer en el asma. De hecho, en la espirometría, para distinguir entre asma y EPOC, se realiza una prueba que se llama la prueba
postbroncodilatadora, donde justamente se tenga que responder a este mismo. Si responde en más del 12% del volumen eyectado, el volumen expirado en el primer segundo, ¿ok? O FEV1, mayor al 12%, si responde y es asma, si no responde es EPOC, lo más común. Ahora, el asma es mucho más común en pacientes jóvenes, ¿ok? Y más cuando se tiene antecedentes familiares de asma o también antecedentes familiares de otros datos de atopia, como puede ser rinitis alérgica, dermatitis atópica, alergias alimentarias, ¿no? Así en ese orden más o menos. Mientras que el EPOC es mucho más común, como es crónico, es más común en pacientes ya mayores, principalmente mayores de 60 años, aunque desde los 50 podría ser, y que este principalmente está asociado por dos cosas, ya sea por el tabaquismo, por el humo de tabaco a gran exposición siempre, o aparte de que el tabaco te puede dar un cáncer, si no te da el cáncer y bien te va, te puede dar EPOC, ¿no? Por esta parte de irritación constante. Piensen cómo va a estar la mucosa, pues una vez que le está llegando el humo, que no, supuestamente la vía respiratoria es para limpiar todo eso, pues como no se está limpiando, se empieza a producir más, se empieza a acumular hiperplasia, hipertrofia, todo esto, más la respuesta inflamatoria crónica. O sea, no es de un día para otro, hay que pues, pensar mínimo, no sucede así, pero un proceso mínimo de 5 o 10 años, ¿no? O sea, pasó ya demasiado tiempo. Y la otra parte es que exista otra sustancia que sea irritante, y aquí, por ejemplo, vamos a hablar de la biomasa. Pacientes que, por ejemplo, han estado cocinando con leña y que están en contacto directo con el humo constantemente, pues también pueden desarrollar a la larga. Así como otros tipos de combustiones menos comunes o menos evidentes, como podrían ser aquellos que tengan directamente trabajos en cámaras donde estén fundiendo algunas cosas, donde tengan contacto directo con el carbón, que cosas así. Pues todo esto, cualquier cosa que tenga combustión y que sea, genere humo con sustancias irritantes, puede favorecer el desarrollo de la bronquitis crónica. ¿Ok? Bueno, en general el EPOC. Bien, entonces vean, ya tenemos la mucosa, la muscular, y ahora vamos a tratar de entender el cartílago. Si hasta ahora no lo mencioné, es porque esta es la parte más difícil de entender y que se relaciona mucho con el enfisema, que es la otra patología. Y para esto vamos a hablar de algo llamado compresión dinámica. Entonces, aquí nada más para concluir esta parte, les pongo algunas de las sustancias que suelen generar broncoconstricción. Vean, entonces tenemos la respuesta parasimpática, ¿ok? Factores alérgicos, ¿ok? Por parte de la histamina y leucotrienas, lo que mencionábamos. Tenemos una producción excesiva de moco, edema de vías respiratorias y pues cualquier otra condición que pueda generar obstrucción, ¿no? Y que generan broncodilatación, realmente solamente la simpática, ¿ok? La epinefrina, que también suele ser pues, por parte eso de la transmisión adrenérgica, y realmente no hay otras sustancias, la mayoría de sustancias tienden a generar broncoconstricción más que broncodilatación, ¿no? Lo único que tenemos para salvarnos es la transmisión adrenérgica. Y pues bueno, acá hay muchos otros más mediadores, ¿no? Por ejemplo, las prostaglandinas, todo esto más. Ahora sí, para terminar tenemos a la compresión dinámica y este va por parte de la regulación que me podría implicar el cartílago, ¿no? Pero primero vamos a tratar de entender esto. Bueno, pues resulta que cuando nosotros inspiramos de forma tranquila, los cambios de presión que va a haber en el alveolo respecto a la presión atmosférica no van a ser similares. Por ejemplo, la presión alveolar en una respiración tranquila se hace positiva nada más en más uno. Más 1 centímetro de agua es suficiente para sacar en la exhalación 500 mililitros. Pero ¿cuándo es más evidente esto de la compresión dinámica? Cuando se realizan respiraciones de esfuerzo. Para esto vamos a imaginar la siguiente situación. Vamos a hacer una inspiración forzada para meter todo el aire que podamos. Y una vez que estemos completamente llenos de aire, vamos a hacer una expiración forzada. ¿Qué sucede en la expiración forzada? Hay un aumento en la fuerza de músculos accesorios de expiración y entonces la presión alveolar se incrementa demasiado, porque eso es que va a salir con mucha intensidad. Ahora, la presión intrapleural en ese momento también va a ser, pues a cierto punto positiva por el cambio que justamente tuvimos, ¿no? Entonces, vean que conforme va saliendo aire a través de la vía respiratoria con una presión positiva que le pusimos por la musculatura accesoria, esta va a ir disminuyendo a lo largo de la vía respiratoria. Y llega un momento donde la presión en la vía respiratoria se iguala con la presión pleural en el exterior o en la parte del espacio pleural.
A este punto donde tenemos la misma presión se le conoce como punto de igual presión, ¿ok? Y aquí es donde, pues, si la presión dentro y fuera es la misma, si es que empieza a disminuir en la vía respiratoria la presión, por ejemplo, después pasa a más 10, pues es mayor el más 20 de la parte pleural. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo va a cerrar, lo va a tapar, ¿ok? Entonces, a partir del punto de igual presión, si la presión de la vía respiratoria empieza a disminuir, tiende a colapsarse la vía respiratoria. Entonces, esto sucede siempre que nosotros realizamos una expiración forzada, cuando queremos inflar un globo, cuando tenemos un estornudo, cuando tenemos tos, ¿ok? Sin embargo, este punto de igual presión coincide de forma normal con los bronquiolos. ¿Y quién dijimos que teníamos en los bronquiolos para evitar el colapso de las vías respiratorias de conducción? Al cartílago. Entonces, normalmente no tienen por qué colapsarse las vías respiratorias por compresión dinámica porque el punto de igual presión cae en bronquiolos donde tenemos cartílago y el cartílago pues no lo podemos aplastar. Entonces, ¿cuál es el problema con ciertas patologías? Que en el caso del enfisema, por ejemplo, en el enfisema, ¿qué es lo que decíamos que pasaba? Se destruyen las fibras de elastina y al destruirse estas, los alvéolos ahora son unos alveolotes, porque ya no regresan a su forma inicial. Entonces se está atrapando como que aire. ¿Me doy a entender? Como ya no se pueden regresar, el aire que entró pues se queda atrapado y entonces, ¿qué verdad? Se hacen unos alveolotes. ¿Y qué pasa con esos alveolotes? Cuando se distienden, empiezan a comprimir las vías respiratorias adyacentes que están. Entonces, por ejemplo, vean, eso podría ser otro alveolo vecino y otro alveolo vecino. Entonces, vean, al distenderse estos demás, porque ya no pueden regresar a su estado normal, pueden comprimir la vía respiratoria, pero ahora con un punto de igual presión, ya no hasta el bronquiolo, puede estar ahora más abajo, tal vez en el bronquiolo, perdón, ya no en el bronquio, tal vez ahora ya en los bronquiolos. Y como los bronquiolos ya no tienen cartílago, esta compresión dinámica por una excesiva distensibilidad por unos alveolotes ya no se va a poder compensar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros ahora sí nuevamente hacemos la expiración forzada, no vamos a poder sacar todo el aire porque nos va a ganar esta compresión dinámica. Que, bueno, no sé si me estoy dando a entender, pero bueno, por eso les decía que es un poquito más complicado de todas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se termina por sacar el aire completamente y se queda aire atrapado. Entonces, en la siguiente bocanada de aire, el aire entra sin ningún problema. El problema de la obstrucción, ¿dónde es? A la salida. De hecho, la mayoría de los trastornos obstructivos son más evidentes en la expiración. En la inspiración, no porque tú al utilizar tu musculatura metes el aire sin ningún problema. El problema, ¿dónde va a ser? Al sacarlo por esta parte del compromiso dinámico de la aspiración. ¿Ok? Entonces, ¿esto cuándo es evidente? En los pacientes que tienen enfisema. Y, por ejemplo, estos pacientes que tienen enfisema, para poder respirar, lo que tienen que hacer, aquí, perdón, se movió, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si su punto de igual presión se desplazó hacia abajo, lo ideal es que lo desplacemos un poco más para arriba. Es decir, incrementemos la resistencia al flujo de salida para que no salga de forma tan brusca. Y esos pacientes, ¿cómo suelen respirar? Con los labios como que entrecerrados o labios fruncidos, ¿no? Como... Entonces, a esos pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedad pulmonar obstructiva, incluso también en el asma puede suceder esto, pero no es tan evidente. Esos pacientes, ¿cómo suelen respirar? Suelen respirar a través de la boca y con los labios entrecerrados, justamente para que ahora, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que sucede cuando cerramos los labios? Hacemos que la resistencia sea mayor y desplazamos la resistencia entonces de hasta abajo, la desplazamos para arriba para que ahora el aire pueda atravesar sin ningún problema de abajo para arriba. ¿Ok? Estos pacientes suelen respirar así como y se les conoce como pacientes sopladores rosados. ¿Ok? Y eso distingue al enfisema en comparación, por ejemplo, al EPOC. El EPOC se le conoce como los azulados abotagados, ¿no? Y ya, pues nada más, si sí quedó claro, pues bueno, espero que sí. Y aquí, pues nada más o menos vamos a tener las patologías obstructivas. Las patologías obstructivas son aquellas que le pegan a la vía respiratoria, principalmente en sus tres componentes. Ya habíamos dicho, una producción excesiva de moco, una hiperreactividad bronquial, una compresión dinámica. Tenemos en las tres capas distintas situaciones, ¿no?
Las patologías obstructivas por excelencia es asma y EPOC y es importante hacer la diferencia entre estas dos. Sin embargo, también puede haber obstrucción de vías respiratorias más específica por algún cuerpo extraño. Por ejemplo, el niño que se le fue un frijol a la vía respiratoria y que se la atoró medio en un bronquiolo, perdón, en un bronquio derecho y todo el pulmón derecho pues ya dejó de funcionar, inmediatamente es una urgencia, ¿no? O aquí, por ejemplo, bueno, lo más común es que las obstrucciones por cuerpo extraño se den en el bronquio principal derecho porque su disposición que tiene, ¿no? Es más horizontal, es más grande, y etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues eso pues, no tiene tanto compromiso. Realmente la fisiopatología que más nos interesa es distinguir entre asma y EPOC. En el caso del asma, ya dijimos, hiperreactividad bronquial, le damos el tratamiento, responde, el más común en niños, antecedentes de alergia, de atopia y familiares, ¿ok? Mientras que la parte del EPOC incluye tanto enfisema como la parte de bronquitis crónica. Y aquí, por ejemplo, en esta tabla nos pone la diferencia entre estos dos. En la bronquitis crónica, los pacientes suelen ser más gordos, ¿ok? Porque como están atrapando aire, sus tórax se hacen más anchos, ¿ok? Pero además, como tienen compromiso en la parte respiratoria, se ven como que azules por esta parte de la cianosis que puede dar un transporte ineficiente, ¿ok? Mientras que el que tiene enfisema son pacientes por lo general un poco más flacos, ¿ok? O no son tan evidentes como los con bronquitis que son gordos, ¿no? Y esos suelen verse en comparación con esos que están cianóticos, están azules, se ven rosados por el esfuerzo que tienen que estar realizando, ¿ok? Y son jadeantes y tienen esta parte de los labios fruncidos que he mencionado, ¿no? Son como que sopladores, se ven así. Entonces, todo esto tiene como antecedente principalmente el tabaquismo que veíamos, ¿no? Por ejemplo, la bronquitis crónica, entre algunos otros datos que tiene, es que se acompaña con tos productiva por la excesiva producción de moco, ¿verdad? Y el esputo que se va a eliminar, pues es principalmente, pues, no purulento, pero sí verde, o sea, no es de infección, pero sí es verde, amarillo, como si fuera acumulado, ¿ok? Mientras que en el enfisema lo más común es la disnea, por esta parte que hayamos visto, ¿no? En el caso de la distensibilidad, en la bronquitis crónica es normal, sin embargo, en el enfisema está aumentado y lo que mencionamos de esos alveolotes que suelen comprimir. ¿Ok? Y en el caso de la hipoxia y la hipercapnia, bueno, en la bronquitis crónica sí suele haber porque estamos interfiriendo prácticamente con la ventilación de nuestro organismo, ¿no? La relación ventilación-perfusión, que es tema de la siguiente unidad, pero nada más incluirlo, ¿no? Y por eso es que se ven azulados, porque tenemos esta parte de la hipoxia, mientras que el enfisematoso se ve rosado, porque realmente no hay tanto problema, y se ve como sonrojado por esta parte del esfuerzo. Bueno, entonces, nada más de tarea, búsquense en Google, pónganse ahí como que la comparación entre un paciente y otro. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a dejar. Esto lo vamos a ver en regulación para no estar repitiendo, ¿ok? A manera de conclusión, vamos a mencionar que pues tenemos tanto propiedades estáticas como dinámicas, ¿ok? Las propiedades estáticas, ya dijimos, bueno, aquí podemos hacer la tablita, ¿no? Aquí está, propiedades estáticas, dinámicas, parámetros físicos, por ejemplo. Aquí son estáticas, aquí son dinámicas. En parámetros físicos, por ejemplo, en la parte estática tenemos volúmenes, ¿ok? Volúmenes y capacidades. Tenemos presiones y tenemos distensibilidad. Y ese es el más importante. Y en la parte dinámica tenemos flujo, tenemos, sí, la diferencia de presión y la resistencia, ¿ok? Y bueno, pues todas sus explicaciones a fondo, ¿no? En el caso de las estructuras anatómicas, pues tenemos a nivel de las propiedades estáticas al tórax, y aquí que nos interesa el tórax óseo y la parte muscular. Ya hemos visto los tipos de músculos, cuándo participan, si son principales accesorios, etcétera, etcétera. Y la parte ósea es las dimensiones, ¿no? Tenemos también a la pleura. Ya dijimos que la pleura nos interesa que sea una presión intrapleural negativa y este se logra por su continuidad, ¿ok? Y porque tenemos un proceso de succión por el líquido pleural. Por la parte del parénquima pulmonar, nos interesa que pues tiene su matriz extracelular, que tiende a colapsarlo, pero también tiene la tensión superficial y que este se
elimina por el surfactante, ¿ok? Mientras que en las propiedades dinámicas tenemos a las vías respiratorias, que las podemos clasificar en superior, en inferior, y a su vez las inferiores en vías de conducción y vías de intercambio, ¿ok? Con sus respectivas diferencias entre ellas. Y lo importante es considerar que las vías respiratorias tienen, al menos las que nos interesan, que son las de conducción, tienen 3 capas, ¿no? La mucosa, la muscular y el cartílago, y que cada de esas capas pues, son importantes para considerar algunos de los factores dinámicos que tienden a presentarse en algunas patologías. Por último, pues vamos a terminar con las patologías. ¿Ok? En el caso de las propiedades estáticas, las patologías se llaman patologías restrictivas, que se caracterizan porque existe una menor distensibilidad, y si hay menor distensibilidad, disminuye la capacidad pulmonar total. Es decir, yo no puedo lograr grandes volúmenes porque no me lo permite la distensibilidad. Mientras que en las patologías dinámicas, los trastornos obstructivos se caracterizan por un aumento en la resistencia, y si aumenta la resistencia, por ende disminuye el flujo. Y el flujo principalmente es en la expiración. Para esto nos ayuda la espirometría en el diagnóstico, y para esto nos ayudan pues otros estudios, ¿no? Como es la pletismografía y el estudios dilucionales. Oye, entonces pues esas son como que las ideas claves, pero como ya desarrollamos cada una de estas, pues yo creo que pueden desarrollar un poco más, si es que van a realizar un resumen o quieren hacer sus anotaciones, yo creo que lo pueden desarrollar más o menos con esta distribución.